Ultimátum legal, la Corte de Constitucionalidad impone plazo límite y ordena al Congreso elegir nuevos magistrados para las Cortes. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la cuerda floja enfrentan posible pérdida de inmunidad por irregularidades en adquisición del TREP. Condenan a maestro a 32 años de cárcel por haber agredido sexualmente a menores en Chimaltenango. Según la investigación, pidió videos pornográficos a sus víctimas. Emergencia en Huehuetenango. Lluvias causan aislamiento, daños a puentes y viviendas en distintos municipios. Alerta en el bolsillo. Alimentos impulsan inflación al 4.98% en octubre. Canasta básica y ampliada suben significativamente. Es un gusto saludarle a esta hora. Gracias por sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mucha información, como siempre, y la tenemos lista para usted. Vamos a empezar. La Corte de Constitucionalidad ordenó este martes a los diputados del Congreso proceder a la elección de los magistrados de las Cortes del país. Esto luego de que los togados cumplieran 4 años en sus cargos después del tiempo para el que fueron electos. La Corte de Constitucionalidad resolvió una debida ejecutoria que ordena a los diputados del Congreso de la República elegir a los magistrados de las Cortes del país para el periodo 2019-2024. Así lo dio a conocer este 7 de noviembre por medio de una conferencia de prensa. Ordenar al Congreso de la República, su junta directiva y a los diputados, según corresponda, 1. Proceder en forma inmediata a incluir en agenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de magistrados de las Cortes de Apelaciones y otros tribunales colegiados, que se crearen con igual categoría para el periodo 2019-2024. Después de varios atrasos en el proceso de postulación, en febrero de 2020 se integró una nómina final de candidatos para que el Congreso eligiera a los nuevos togados. Sin embargo, la FESI hizo pública la investigación de Comisiones Paralelas 2020, en la que se señalaba a Gustavo Alejos como un operador político que había manipulado la nómina de aspirantes. Este 13 de octubre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones cumplieron 4 años en sus cargos después del tiempo para el que fueron electos. Extraño que sea hasta ahora, tomando en cuenta que el cumplimiento del Congreso de elegir magistrados pues lleva desde mayo de 2020 cuando se emitió la sentencia, que hoy hace cumplir la Corte. Así que los tiempos son un poco difíciles de entender, pero de todas formas creo que acierta la Corte de Constitucionalidad ordenando al Congreso que proceda, como debió hacerlo en su momento, a elegir a las Cortes para lo que resta, que eso es muy importante. El proceso de elección deberá concluir a más tardar el 15 de diciembre de 2023. De no haberse conseguido, la CC ordena que la Junta Directiva del Congreso convoque en esa fecha a sesión extraordinaria permanente para concluir con la elección, y los diputados deben permanecer en las sesiones convocadas para integrar el quórum respectivo. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y luego de la orden de la Corte de Constitucionalidad, la pregunta es, ¿cómo actuará el Congreso? La presidenta del Legislativo señaló que no han sido notificados, por lo que primero deben analizar la resolución. Sin embargo, algunos diputados expresaron su postura sobre la elección que tendrán que realizar con 4 años de retraso. Henry Montenegro amplía. Que me la trasladen para poderla observar, y estamos a la espera de que ellos nos trasladen también la resolución y pues con base a ella nosotros poder hacer nuestro procedimiento. En la agenda de esta semana la elección de Cortes nuevamente figura para el miércoles y jueves, pero sin tener claro el panorama, ya que este punto ha sido colocado en más de 240 oportunidades en la agenda, pero por costumbre. Al no estar notificados, los diputados señalan que deben analizar cómo procederán con la orden de la Corte de Constitucionalidad. No creo, porque primero deberíamos nosotros de leer qué es lo que nos están ordenando, qué está diciendo la CC, y con base a eso pues nosotros vamos a actuar como corresponda. ¿Ya fueron notificados? Todavía no. Me imagino que después de la conferencia de prensa que dieron ellos lo van a hacer notificación.
El Congreso deberá elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una nómina de 26 aspirantes, mientras que debe designar a 135 magistrados de sala de los 270 abogados que conforman esa nómina. Sin embargo, algunos diputados hacen una analogía sobre la orden dada por la Corte. En este momento a mí me da la impresión que estamos como en una familia donde al papá no le gusta que otros vengan a nalguear al hijo, pero al hijo lo nalguean porque no hace caso. Y eso nos está pasando al Congreso. Nosotros debimos haber elegido cortes y haber seguido con las interpelaciones y haber cumplido con nuestras funciones. Mas, sin embargo, por intereses se suspendió. Y hoy nos están nalgueando desde otras familias. Otros diputados cuestionan el papel de los actuales magistrados, por lo que insisten en que debe haber una renovación. Si es así, lo que yo entiendo es que estarían dando un plazo hasta el 15 de diciembre, lo cual está bien. Nosotros con la bancada SEMIE hemos insistido durante varios años ya incluso que esta Corte Suprema ha estado completamente fuera de lugar, tuvo que haberse renovado hace ya mucho tiempo y por lo tanto si cambian el procedimiento o por lo menos tienen una interpretación distinta, sí nos daría tiempo, si hay voluntad política de hacerlo, de renovar a los magistrados en las salas de apelaciones. El procedimiento actual no da. Con imágenes de Erika Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral podrían perder su inmunidad tras una denuncia presentada por el Ministerio Público por supuestas anomalías en la adquisición del programa informático de resultados electorales preliminares. Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvió este martes 7 de noviembre dar trámite al retiro de inmunidad a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público por supuestas anomalías en la adquisición del sistema de transmisión de resultados preliminares TREP. El MP señala a la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. El Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio, sostuvo que dichos magistrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023, con la entidad Datasis Guatemala Sociedad Anónima, identificado con el número 046-2023, y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software. Asimismo, el MP señala anomalías en la autorización y adjudicación por un contrato de más de 148 millones de quetzales, mientras que otra entidad habría ofertado una cantidad menor con una diferencia de 34 millones. Por lo que a criterio del Ministerio Público, los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado de Guatemala. Según la ley de antejuicios, las solicitudes de retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deben ser conocidas por el Congreso de la República, en el cual se debe integrar una comisión pesquisidora que deberá determinar la veracidad de los hechos. Serán los diputados quienes votarán si los antejuicios se declaran o no con lugar. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y el Congreso de la República comenzará este miércoles el proceso para decidir si le retirará o no el antejuicio al vicepresidente Guillermo Castillo. Según lo acordado, mañana se realizará un sorteo para determinar qué diputados integrarán la comisión pesquisidora. Los jefes de bloque, en medio de una discusión sobre el procedimiento a seguir, finalmente decidieron que este miércoles inicie el trámite para decidir si retirarán o no el antejuicio al vicepresidente Guillermo Castillo, esto por una supuesta designación irregular al frente de la Senaved. El trámite comenzará con el sorteo en una tómbola de los 5 diputados que integrarán una comisión pesquisidora que deberá escuchar los argumentos previo a emitir un informe donde recomiende o no al Pleno retirar el antejuicio al vicemandatario. El día de mañana pues se hace un sorteo por medio de una tómbola. Ahí vamos a invitar a algunos de los colegas diputados de algunos bloques legislativos para que hagan presencia de cómo se está haciendo el proceso y que ellos mismos sean los que saquen el número del diputado que será integrante de la Junta.
En los últimos días, el peso de las balotas de la tómbola ha generado todo tipo de comentarios, ya que hay quienes ponen en duda que hay algunas especiales para que determinados diputados integren la pesquisidora en contra del vicepresidente. Realmente no hay ninguna intención de hacer eso, no tenemos por qué hacerlo y lo queremos hacer lo más transparente posible. Va a ser grabado el momento en que se haga el procedimiento. Y vamos a estar invitando a integrantes de algunos bloques legislativos para que puedan ellos estar presentes y ser ellos mismos quienes, si quieren, las pesan o ven ellos qué procedimiento utilizan para darse cuenta que va a ser un proceso transparente que va a ser transmitido en vivo. Pero no todos los diputados consideran adecuado el mecanismo elegido. Lo que en mi opinión debería de suceder es que en la sesión de mañana la Junta Directiva le informe al Pleno que efectivamente se recibieron los autos de antejuicio y que en la próxima sesión ordinaria, que sería el día jueves, inicie el trámite. Eso, en mi opinión, es lo que la ley dice en este momento. Adicionalmente, se agendó también el inicio de las diligencias por el antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado. Con imágenes de Eric Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por su parte, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, aseguró que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada, que dio pie al proceso, no se sostiene jurídicamente. Sin embargo, de ser citado al Congreso, acudirá para hacer los descargos respectivos. Como se quedó acéfalo ese puesto por 2 meses, la ley establece que por ausencia definitiva se nombrará una persona solamente para terminar el periodo, y fue lo que se hizo. Y se recayó el nombramiento en una persona que tiene todas las calidades y el tiempo para poder designársele. En consecuencia, reitero, por ser un tema político y no jurídico, es que ha ido avanzando, pero aun cuando en otras instancias jurisdiccionales no ha tenido cabida nuestra petición de que se analice una denuncia que no tuvo ninguna prueba. Bueno, y ahora le contamos que Estados Unidos canceló la visa de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, a quien notificó mediante un correo electrónico hace más de un mes. ¿Las razones? A continuación. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se unió al listado de políticos guatemaltecos a quienes Estados Unidos les retiró la visa para ingresar a su territorio. Mediante un correo, Rivera fue notificada hace más de un mes sobre la decisión y asegura que únicamente se le indicó que no era elegible. Sin embargo, en los últimos meses, Estados Unidos ha sancionado a políticos guatemaltecos señalados de supuesta corrupción o por incurrir en acciones antidemocráticas. Criterios de ellos, pues yo ya no era elegible para tener visa. Los rumores son todo lo demás que dicen, ¿verdad? Eso sí es rumor, pero yo les estoy contando que por medio de un correo electrónico, el día 5 de octubre, yo fui notificada por el Departamento de Visa. ¿Y cuándo fue su último en Estados Unidos? Ay, no recuerdo. ¿Fue en agosto? No recuerdo. La verdad que no recuerdo. Rivera fue cuestionada sobre las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la relación con su visa. Sin embargo, nuevamente argumentó que no tenía detalles de la decisión. Yo leí que ellos habían dicho que habían retirado visas también por acciones antidemocráticas para ellos, ¿verdad? Entonces, no sé, ellos no dieron mayor explicación en donde dijeron los motivos. El pasado 31 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que impondría restricciones de visa a más de una decena de guatemaltecos y a sus familias por supuestamente incurrir en acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país. Con imágenes de Eric Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Ministerio Público continúa con las solicitudes de información al Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión, la FESI ha requerido al TSE el historial de los últimos 16 años del padrón electoral, así como auditorías de semilla. Mediante 3 oficios, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó al TSE información no solo relacionada con estas elecciones, sino también con registros históricos de algunos temas. Por ejemplo, pidió al tribunal el padrón electoral desde el 2007 hasta la fecha, así como un informe de auditoría de trazabilidad del partido Movimiento Semilla de las elecciones del 2019 y de las de este año. Además, la Fiscalía solicitó el nombre de las entidades comerciales que imprimieron los materiales electorales
electorales utilizados en los comicios de junio y agosto pasados, junto con una copia certificada del expediente completo del proceso de adquisición a dichas entidades. También requirió un informe con copia certificada de los acuerdos o resoluciones emitidas durante el proceso de adquisición del material electoral, así como de la cantidad de impresiones requeridas en ese momento cuando se licitaron los eventos. Toda esta información debía ser enviada a la sede de la FESI en Gerona, en la zona 1, en un plazo no mayor de 6 horas. Desde junio pasado, el Ministerio Público ha solicitado diversa información al TSE, principalmente relacionada con el expediente del partido Movimiento Semilla, así como a las compras que están vinculadas con el sistema utilizado para la transmisión de resultados preliminares, y eso se deriva de varias investigaciones que el Ministerio Público asegura tener y que están a cargo de al menos 4 fiscalías. Además de las solicitudes de información, el Ministerio Público ha allanado en 4 oportunidades las instalaciones del TSE. La última de estas ocasiones fue para incautar cajas con miles de actas que contenían datos de los votos emitidos en los comicios. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Y la Corte de Constitucionalidad otorgó una apelación al partido Movimiento Semilla, con la cual la Sala Cuarta de Apelaciones debe continuar el trámite de un amparo solicitado. En dicho amparo deben decidir si se le da acceso o no a la carpeta judicial en relación con la investigación existente contra el partido político por la supuesta falsificación de firmas de adhesiones. Según la agrupación política, se les ha negado el acceso en 32 ocasiones. Dicho caso está a cargo del Juzgado Séptimo. Y la primera reunión de transición del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se llevó a cabo este martes y fue liderada por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y la vicepresidenta electa, Karine Herrera. Durante la reunión se criticaron los programas desarrollados durante la gestión del gobierno actual. A diferencia de lo que ocurre en el proceso de transición de la presidencia, en el que no ha habido reuniones públicas entre los mandatarios Alejandro Yamatei y Bernardo Arévalo, esta es la tercera mesa de diálogo entre Castillo y Herrera. El equipo técnico del gobierno entrante recibió un documento que abarca la historia y la situación actual de los índices de desnutrición, así como los desafíos y las áreas de mejora para los próximos años. Este documento fue elaborado por varios sectores sociales y públicos que tienen relación con la seguridad alimentaria, y él mismo sugiere que Guatemala no cumplirá con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el hambre, la salud y el bienestar, que están definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El programa de alimentación escolar establecido durante el gobierno de Yamatei fue uno de los principales proyectos criticados durante la reunión, ya que se considera que los fondos se centraron en los niños en edad escolar y no en aquellos que forman parte de la ventana de los 1000 días, donde comienza la malnutrición. Considerar estas iniciativas donde hay mucha cantidad de recursos públicos que no están, para comenzar, bien ejecutados, donde se pueden prestar actos de corrupción, pero que además no están tampoco orientados en principio a los temas torales. Según el vicepresidente Guillermo Castillo, el programa de alimentación escolar fue uno de los más exitosos del gobierno actual, pero es necesario refocalizar las estrategias. Alimentación escolar, por ejemplo, ha sido uno de los programas más exitosos. Este atiende a niños mayores de 5 años, sin embargo, nuestro problema de nutrición crónica está en la ventana de los 1000 días, es decir, menores de 2 años. Lo que pasa es que un objetivo es que los niños lleguen y tengan una comida para poder prestar más atención, porque las necesidades básicas tienen que estar satisfechas y uno de ellos es la alimentación, para poder aspirar a una segunda fase de necesidades, que es, por ejemplo, la educación. La lucha contra la desnutrición es una de las principales promesas de campaña del binomio electo. En su plan, apuntan a reducir en un 10% la prevalencia de la desnutrición, al eliminar las causas estructurales que la provocan. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el proceso de transición de mando continúa avanzando esta semana con reuniones sectoriales entre las secretarías de la presidencia. Según la vicepresidenta electa Karine Herrera, los tiempos para culminar las fases establecidas entre ambos gobiernos son los correctos, siempre y cuando no existan tropiezos, como los que, según Herrera,
han existido desde hace 2 meses y medio. Además, asegura que después de la entrega de expedientes, el equipo de transición de Arévalo solicitó información que no ha sido proporcionada por el equipo de Yamatei, bajo la premisa de que se trataba de temas sensibles. Lo solicitado en esa ocasión tenía que ver con demandas laborales. Algunos equipos realizarán una tercera fase de reuniones para evaluar la programación y modelos de los presupuestos que se ejecutaron durante el gobierno saliente. Esperamos que de parte del gobierno que está ejerciendo funciones, pues se nos facilite esta información sensible que definitivamente también lo necesitamos para planificar, para elaborar los planes de trabajo de cada una de las instituciones. Y consideramos que dando el 100% del tiempo podríamos también, esperamos que los obstáculos que nos han colocado durante todos más de 2 meses y medio disminuyan o cesen, ¿verdad? Y que nos enfoquemos como buenos guatemaltecos en que queremos un Estado que funcione, un Estado que tiene que ser reconstruido. Y el presidente electo Bernardo Arévalo nuevamente viajó a los Estados Unidos para reunirse con varios funcionarios de gobierno de ese país y tratar temas relacionados con la transición de mando presidencial. Además, se prevé que este jueves sostenga un diálogo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación de Guatemala, el proceso de transición y empezar a trazar las líneas de cooperación para el futuro. Tendremos reuniones con organizaciones como la Iniciativa de Liderazgo Global y el Consejo de las Américas. Y fundamentalmente me voy a ser el orador principal en la gala del Diálogo Interamericano, una de las iniciativas de mayor prestigio que fomenta el diálogo entre los países del continente americano. Y en otras noticias, 3 concejales electos del Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela están solicitando al alcalde de Xela una reunión para discutir la transición de poder en 5 concejalías para el periodo 2024-2027, tras la confirmación del cierre del proceso electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral. 3 de los 5 concejales recién electos para integrar el nuevo Consejo Municipal en Xela están instando al alcalde Juan Fernando López a iniciar el proceso de transición de las 5 concejalías. Estos concejales son Marco Chávez, Rodrigo Pereira y Henry Orochón, todos pertenecientes al Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela. Según estos concejales electos, el alcalde de Xela, que fue reelegido con 17,000 votos por el Partido Humanista, podría estar retrasando el proceso de transferencia de mando debido a que en la nueva administración tendrá a su favor 5 concejales y 3 síndicos de su partido. Los nuevos concejales enfatizan su compromiso de ejercer una oposición propositiva y de fiscalización en el Consejo. A pesar de los intentos de Noticiero Guatevisión por obtener la opinión del alcalde de Xela, una fuente cercana al jefe edil mencionó que Juan Fernando López solo atiende a medios de comunicación afines a su administración. Inflación en ascenso, alimentos lideran aumento del 4.98% en octubre, canasta básica ampliada también se encarece. Al regresar revisamos las cifras. Continuamos con la información. En Huehuetenango el número de emergencias debido a las lluvias ha aumentado. En la zona aún persisten rutas bloqueadas, puentes destruidos y viviendas dañadas. El nivel de los ríos sigue por arriba de lo normal debido a la lluvia que se mantiene en los municipios del área norte de Huehuetenango, donde sube la cifra de familias afectadas. Las comunidades de San Juan Ixcoizo, Loma y Chantla están aisladas debido a derrumbes en las carreteras. En Santa Eulalia, un puente colgante fue arrastrado por la correntada del río, lo que aisló poblaciones. Bueno, hoy en el Centro de Operaciones de Emergencia hemos solicitado que se hagan ya las verificaciones específicas en las rutas donde tenemos conocimiento que puede estar bloqueado el camino, digamos, por algún deslave, algún derrumbe que se tenga o porque la carretera ha quedado completamente intransitable. Ya tenemos patrullas de reconocimiento. En San Juan Ixcoy, la parroquia puso a disposición de las instalaciones de la parroquia para los vecinos que necesiten refugio. En cuanto a la situación del clima, que ha habido estos días, mucha lluvia, entonces decidimos con el consejo parroquial hacerle saber
las precauciones que tenemos que tener en cuenta ante esta situación. Ahora, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, continúa con la evaluación de daños y gestiones para trasladar asistencia humanitaria para los damnificados. Ya suman 4 puentes dañados, 40 viviendas y derrumbes en rutas principales y secundarias. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y desde el 4 de octubre los residentes de 5 comunidades en Siquinalá se encuentran incomunicados. Las lluvias provocaron la crecida del río Ceniza debido a lahares del volcán de fuego, lo que resultó en el daño de un extremo del puente que conecta con sus hogares. Estas comunidades afectadas incluyen el Capulín, el Níspero, Belice, Santa Rosa y San José la Montaña. Ante la ausencia de un puente, se ven obligados a cruzar el río Ceniza, poniendo en riesgo sus vidas. Además del daño a las vías de comunicación, las inundaciones también afectaron los cultivos. Ahora la principal preocupación de las comunidades es que las lluvias continúen, dejándolos incomunicados una vez más, tal como sucedió el 4 de octubre, cuando pasaron 2 semanas sin poder atravesar el río. Y debido a las persistentes lluvias, el río Chixoy se desbordó, lo que provocó el cierre en el kilómetro 511 hacia Ixcán, Quiché. Los habitantes locales indican que debido a la inundación, la única forma de transporte disponible es mediante lancha. Además, mencionan que las comunidades cercanas al río están siendo afectadas. La CONRED ha informado que a raíz del desborde del río, varias viviendas y cultivos han sufrido daños. Y en la interconexión entre Las Charcas, Zona 11 y Ciudad San Cristóbal en Misco, ha comenzado a formarse un socavón. Encontrar una solución parece complicado, ya que no se sabe quién es el responsable de los trabajos en el área. La comuna, dirigida por Neto Brand, afirma que Covial es responsable, mientras que esta unidad del Ministerio de Comunicaciones sostiene que es la municipalidad quien debe encargarse. Por esta ruta circulan en promedio 35,000 vehículos al día y es una de las interconexiones principales entre la ciudad de Guatemala, el sur y occidente del país. Sin embargo, este socavón que ha comenzado a formarse está a tan solo 60 centímetros de alcanzar el primer carril con dirección a Ciudad San Cristóbal, ya que hay una caverna que tiene al menos 70 centímetros de profundidad. El socavón, que ya es visible, se ubica en los carriles que vienen desde la capital a Ciudad San Cristóbal, cerca del puente en el área de Misco. Este tiene una medida de 4.30 metros de largo por 3.10 metros de ancho y una profundidad de 80 centímetros. También hay un derrumbe que se registró el 16 de octubre que aún no tiene trabajos en el talud, ya que la municipalidad de Misco y Covial cruzan responsabilidades. La comuna asegura que el tramo donde están ambos daños es una ruta nacional y le compete a Covial, mientras que esta institución del Ministerio de Comunicaciones indicó que es competencia de la comuna atender el problema. Esto le corresponde al Ministerio de Comunicaciones, a Covial. Ya se informó al supervisor del área de Misco para que en efecto es una emergencia del cual tendrían que darle solución. Es una ruta nacional donde transitan más de 35,000 vehículos, así como se hizo en el Boulevard Sur, que interconecta hacia la costa sur o bien hacia Villanueva. De esta manera tendrían que ejecutarlo. Recordemos que esta administración pues quizá ya va de salida y por ende están dando un desbalance a esta situación y creo yo que les compete a ellos dar solución. Están dentro de un tramo que es competencia municipal. Anteriormente, Covial del Ministerio de Comunicaciones realizó una intervención a través de la construcción de un muro de suelo enclavado por las instalaciones de una iglesia que se encuentran en el lugar, pero esto se debió a que nos encontrábamos en un estado de calamidad y a la solicitud que la Municipalidad de Misco realizó al Ministerio de Comunicaciones para que se atendiera. Ese fue un caso excepcional y pues en este momento, al no tener un estado de calamidad vigente, pues sí es la municipalidad la que debe de atender estas dos emergencias. Horas más tarde de solicitar las posturas, la comuna dirigida por Neto Brand mandó a un
un equipo a verificar el área que, sin estudios que determinen el peligro que existe en el lugar y las condiciones en las cuales se encuentra el colector y la caída de agua que están allí, decidió rellenarlo con tierra. Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se prepara para realizar una evaluación y estudios que puedan determinar cuál es el nivel de peligro e intervenciones a través de las recomendaciones que puedan emitir. Con imágenes de Elmer Vargas y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Y a 3 meses del considerable hundimiento ocurrido en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, la construcción de un puente se ha visto retrasada debido a bloqueos y otros factores, según informó Covial. 96 días han transcurrido desde el hundimiento que se registró sobre el kilómetro 17.5 de la CA9 Sur o Ruta al Pacífico en jurisdicción de Villanueva. Las autoridades de Covial señalan que tienen un atraso de por lo menos 2 semanas y media en la entrega de la obra final, que es la construcción de un puente de 5 carriles. Tuvimos la fundición de las 2 vigas cabezales. Estas vigas son las que unen los pilotes y también sirven como soporte, y sobre estas se colocan las vigas longitudinales, las cuales ya tenemos listas, se han ido construyendo de manera paralela. Son 5 vigas de concreto pretensado, las cuales se armaron y se fundieron en el lugar. En este momento solo estamos esperando algunos tiempos de secado de estas vigas cabezales para realizar ya el montaje de las 5 vigas de 32 metros de longitud, para posteriormente ya realizar el formaleteado, ¿verdad?, para la fundición de la losa de rodadura del puente. El puente provisional que se instaló sobre el hundimiento continuará funcionando una vez se empiece a construir los carriles que vienen con dirección desde la ciudad de Guatemala al sur del país, con el objetivo de así poder dar viabilidad a ambas rutas, en un tramo por el que día a día circulan al menos 150,000 vehículos. Sí tenemos un atraso de aproximadamente 12, 15 días. Se había ofrecido el puente para la segunda semana de noviembre, sin embargo, debido a estos factores, consideramos de que para finales de noviembre ya se estaría concluyendo el puente de 3 carriles, ¿verdad?, el cual se pondría en funcionamiento, se desmontaría el puente provisional e iniciaríamos con las obras para la construcción del segundo puente, ¿verdad?, eso es de 2 carriles. Este hundimiento se registró luego del colapso de la transversal por las cuales atraviesan las aguas del río Platanitos y a la falta de mantenimiento que se registró durante los últimos años sobre el tramo. Con la construcción de este puente, que estaría finalizado la última semana de noviembre o principios de diciembre, se prevé que ya se vuelva a habilitar uno de los tramos más importantes del país. Con imágenes de Elmer Vargas y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y vamos completamente a otro tema, porque según el informe del INE, en octubre los alimentos más costosos fueron el principal factor detrás de una inflación del 4.98%. El mayor incremento se registró en la división de gastos de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las variaciones alcistas de precios observados en la división de alimentos incidieron en el ritmo inflacionario en octubre, que cerró en 4.98%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, indicador que es mayor al 4.69% de septiembre y al 4.47% de agosto de este año. En el caso de la inflación mensual fue de 1.27%, superior al 0.56% de septiembre y al 0.63% de agosto, y la inflación acumulada se ubica
ubicó en 4.74%. Lo anterior significa que en promedio el nivel general de precios subió 4.98% en comparación con octubre de 2022, cifra que se mantiene en el límite superior de la meta establecida para el cierre de este año por la Junta Monetaria de entre 3 y 5%. Las principales divisiones de gasto que presentaron alzas fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, derivado especialmente del tomate, la papa y la cebolla. También subieron los servicios de restaurantes y hoteles, así como la recreación y cultura. En tanto, se mostraron bajas en productos como la gasolina superior, la regular y los servicios de fiestas. El INE también habló sobre los precios de la canasta básica alimentaria y ampliada. La primera tuvo un costo de 3.937 quetzales en octubre, que son 112 quetzales más que el mes anterior, mientras que la canasta ampliada en octubre tuvo un costo de 9.090 quetzales, que son 259 quetzales más que en septiembre. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, a esta hora de la noche ya nos acompaña Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Adelante, Paula. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy quiero contarles que los datos más recientes del sector productivo textil guatemalteco apuntan a una caída de las exportaciones de alrededor del 15% al cierre de este año, debido a una menor demanda de los clientes en Estados Unidos, que es el principal comprador, lo que estaría asociado a los efectos de la inflación y las medidas que ha adoptado la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. De enero a agosto, las exportaciones de artículos de vestuario totalizaron 1.044.7 millones de dólares, un 19.2% menos que los 1.292 millones del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la Banca Central. En tanto que los textiles reportaron un ingreso de 227.3 millones de dólares, lo que significa una caída de 21.8% respecto a los 290.9 millones del 2022. Y en otros temas quiero contarle que la Gremial de Alimentos y Bebidas adscrita a la Cámara de Industria llevó a cabo este martes el tercer foro de alimentos y bebidas, en el que se habló del comportamiento del sector en la región, del contrabando y de cómo el sector ha apoyado al desarrollo del país. Este martes se llevó a cabo el tercer foro de alimentos y bebidas de Cámara de Industria, un evento que reunió a expertos y a empresas del sector y en el que se realizaron ruedas de negocios. La idea era conocer la contribución del sector en las vertientes económica, ambiental y social. Traemos a lo largo del día una serie de reflexiones a través de expertos nacionales e internacionales. Interesantemente mencionar que no todos están ligados netamente al sector de alimentos y bebidas, precisamente porque nos interesa ese tema de objetividad, pero lo importante es de que estos actores particularmente expertos han reconocido la pertinencia y lo pertinente que es el sector de alimentos y bebidas para el desarrollo de los países. Al final del día somos un país que suple una necesidad básica, que es la de la alimentación. Todos tenemos que comer y con bastante compromiso en el marco de los diferentes pilares de la seguridad alimentaria que procuramos atender en todo momento. En Guatemala, el sector de alimentos y bebidas representa el 6.7% del PIB y se ha convertido en el principal promotor del comercio formal, que es una de las estrategias que se tiene para poder evitar el contrabando y la defraudación aduanera, pues este sector es uno de los más afectados en ese sentido y es por eso que fue uno de los temas tratados en este foro. La verdad es de que este sector es uno de los más afectados por el tema de contrabando. Nosotros tenemos análisis que nos plantean que alrededor del 35% del mercado nacional está inundado por comercio ilegal, ya sea por el tema de contrabando o defraudación aduanera. Y esto es preocupante porque son productos que van directos al consumo de la población. Entonces, no solamente se está afectando la economía del país, por así decirlo, sino que hay un riesgo real con el tema sanitario y con el tema de salud, el cual también hay que observar. En el espacio de alimentos y bebidas tenemos el tema muy alto del huevo, por ejemplo, de las aves vivas y también de carne procesada de pollo. Aunque no es procesada, porque básicamente solo la introducen muchas veces el pollo vivo y lo destazan ya aquí en Guatemala o es destazado, peor aún. En México pasa 1 o 2 semanas transportado sin refrigeración y luego es consumido en los mercados. También el tema de las bebidas carbonatadas es bastante alto. Según Romero, las cifras de contrabando representan alrededor de 14.000 millones de quetzales al año.
Esto es el 2.3% del PIB del país, lo que genera para el 2022, pues el cálculo es anual, de 700 millones de quetzales que se han dejado de percibir en materia de recaudación interna. La personalidad retraída ha sido un tema de discusión en el mundo laboral. ¿Es mejor tener colegas tímidos? Ante este tipo de preguntas hay muchos artículos que exploran que existe una distinción entre las personas tímidas y las personas introvertidas, de tal modo que la timidez es el miedo a ser observado o juzgado por otros, lo que lo lleva a evitar situaciones sociales, mientras que la introversión es un rasgo de la personalidad que tiene que ver con la tranquilidad, la reflexión o con pasar tiempo solo. De esta manera es positivo ser una persona introvertida, pues por ejemplo se puede ser un buen líder si se pasa más tiempo escuchando a los demás que hablando. Sin embargo, ser tímido conduce a actitudes evitativas. Si usted es tímido, ponga mucha atención a esto, porque incluso puede perder grandes oportunidades por esta forma de ser. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Condenan a maestro a 32 años de cárcel por haber agredido sexualmente a menores en Chimaltenango. El reporte al volver de la pausa. Continuamos con más noticias. Un docente fue condenado por agredir sexualmente a menores. El caso ocurrió en Chimaltenango. Según la investigación, el profesor pidió videos pornográficos a los adolescentes. Este material fue publicado en internet. Un maestro se ganaba la confianza de adolescentes en parques deportivos de Chimaltenango para posteriormente tener amistad y acosarlos sexualmente. Este fue el resultado de una investigación y el lunes fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de producción de material pornográfico de personas menores de edad, posesión de material pornográfico de personas menores de edad y agresión sexual. El Ministerio Público demostró que Juan José Juárez Mazariegos, el teacher, ofreció dinero y recargas de internet a los menores de edad para que aceptaran compartirle fotografías y videos pornográficos y posteriormente el material era publicado en páginas web. Juan José Juárez era docente de la escuela en San Rafael II, en San Miguel Pochutá, Chimaltenango, y en sus tiempos libres se dedicaba a acosar menores. El Ministerio Público dijo en junio de 2020 que habían recibido una alerta de posibles víctimas de agresión sexual y tras la investigación se determinó que se trataba de el teacher, a quien capturaron durante allanamientos. Las víctimas tenían de 11 a 17 años. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Bueno, en otro caso, un pandillero de origen salvadoreño fue capturado este martes en territorio guatemalteco. Las detenciones de miembros de estructuras delincuenciales del vecino país han incrementado. Los efectos de las estrategias implementadas por el gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas son evidentes en Guatemala. Este martes, en San José La Arada, Chiquimula, se capturó a un pandillero perteneciente al barrio 18 de dicho país, quien fue identificado como William Alexis Alemán Vázquez, de 30 años, alias El Tatú. Jorge Aguilar, portavoz del Ministerio de Gobernación, informó que en lo que va del año, 90 presuntos pandilleros de origen salvadoreño han sido expulsados hacia su país por ingresar de manera irregular a Guatemala. Algunos incluso fueron detenidos portando un arma de fuego de manera ilegal o droga. Unos de ellos han tenido órdenes de aprehensión que han sido giradas por el vecino país, otros con alertas a través de Interpol y otras personas como en este caso, que se encuentran de manera irregular, pero por ser integrantes de una estructura criminal, tienen que ser verificadas por la autoridad salvadoreña primero. Aguilar mencionó que desde el año pasado se ha identificado un movimiento masivo de pandilleros provenientes de El Salvador hacia Honduras y Guatemala. Los informes indican que en 2022 las autoridades guatemaltecas expulsaron a 125 integrantes de estructuras criminales de dicho país. Y más de 200 personas que ingresaron de manera irregular y que se presume hayan tenido algún tipo de relación con la estructura criminal de pandilla en el área de El Salvador. Ahora, durante este año se han expulsado a 90 personas, se ha reforzado el tema de la seguridad en el área de Guatemala, como específicamente el departamento de Jutiapa, Santa Rosa y otros departamentos que se tomó en cuenta por algún tipo de uso de la vía para poder llegar hacia otro país.
Se toma en cuenta que en este último caso, esta persona pudo haberse movido de primero hacia el lado de Honduras y luego por el territorio donde se encontró pudo haber ingresado a Guatemala de manera irregular. Por tal motivo ya ha sido entregado hacia las autoridades salvadoreñas. Para prevenir el ingreso de los pandilleros, las autoridades han reforzado los puntos fronterizos y mantenido comunicación con las autoridades de El Salvador. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Integrantes de una red de trata de personas que operaba en contra de migrantes fueron condenados en Estados Unidos. Los procesados estuvieron involucrados en la muerte de una guatemalteca. 4 integrantes de un entramado de trata de personas fueron condenados en el Distrito Oeste de Texas, según lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el fiscal Merrick Garland, los 4 procesados condenados en esta causa formaban parte de un operativo mortal de trata de personas que ponía en peligro a migrantes vulnerables para su propio lucro y que le costó la vida a una mujer. Los condenados son Mateo López, alias Bud Light, de 43 años, quien fue condenado a 30 años de cárcel. Felipe Diego Alonso, alias 7, de 40 años, condenado a 19 años y 7 meses de cárcel. Nesli Norberto Martínez Gómez, alias Canche, de 38 años, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, de 46 años, condenados a 10 años y 1 mes de cárcel cada uno. Según los documentos judiciales, los procesados admitieron su conspiración con otros tratantes para facilitar el movimiento de grandes números de migrantes de Guatemala por México y en última instancia a los Estados Unidos. Cobraban a los migrantes y sus familias entre $10,000 y $12,000 por el peligroso viaje. Uno de estos traslados causó la muerte de una joven indígena guatemalteca que falleció en Texas en abril de 2021. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y vamos a otro tema porque las autoridades guatemaltecas suspendieron la búsqueda de una turista estadounidense desaparecida en el lago de Atitlán. El FBI de los Estados Unidos está apoyando a la familia de Nancy Ng para localizarla. Las autoridades y cuerpos de socorro de Guatemala han dejado de buscar a la turista estadounidense que desapareció en el lago de Atitlán, aproximadamente a 1 kilómetro de la playa de Santa Cruz, La Laguna, Sololá. Los bomberos voluntarios dijeron que la última vez que realizaron una búsqueda fue el 30 de octubre. De acuerdo con el portavoz de los cuerpos de socorro, Byron Morales, ese día rastrearon a Nancy Ng con drones, helicópteros y buceando. El día 30 de octubre fue el día que se hicieron nuevamente búsquedas por aire utilizando 3 helicópteros, la utilización de drones, asimismo 4 lanchas quienes recorrieron el lago en diferentes partes, ya que este lago en el punto donde la persona ha desaparecido tiene una profundidad de aproximadamente 200 metros, según indican geólogos del lugar. Los bomberos dijeron que están en apresto ante cualquier indicio que localicen en el lago y así apoyar a la familia norteamericana. Además, la dirección de prensa del Ministerio de la Defensa afirmó que hace 5 días fue la última vez que la Capitanía Lacustre de Atitlán realizó operaciones de búsqueda. A la fecha continúan con sus patrullajes y se mantienen alertas durante los recorridos por si aparece el cuerpo o algún indicio. De acuerdo con los familiares de Nancy Ng, llegó a Guatemala en un retiro de yoga el 14 de octubre y 5 días después, los organizadores de la excursión la reportaron desaparecida. El FBI de los Estados Unidos se unió a la búsqueda de la turista estadounidense, pero aún no la han localizado, tras 19 días que fue vista por última vez en un kayak. La temporada de fin de año está marcada por fuertes vientos en el lago y se forma el conocido popularmente como efecto Chocomil, una fuerte marea. En 2018 y 2022 ocurrió el naufragio de embarcaciones y hubo víctimas mortales. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. No se vaya, porque al volver de la pausa daremos lectura a los mensajes que nos envía a nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Ya volvemos. Bueno, agradecemos todos los mensajes que usted envía a través de nuestra señal de Guate Reporta al 4003-3859. Iniciamos hablando de Edgardo Salazar, que se reportó desde el oriente del país y nos envió información y videos del hallazgo del cuerpo de un taxista.
El mensaje informa que en horas de la mañana de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre en un terreno boscoso de la aldea Las Minas de Jutiapa. La víctima fue identificada como Luis Alberto Izaguirre Méndez, de 47 años, quien tenía reporte de haber desaparecido el 4 de este mes. Y Rubén Hernández nos envió un reporte sobre el deterioro de la ruta de San José Villanueva a Bárcenas. Villanueva, las imágenes muestran la formación de grandes baches a pesar de la primera fase de recapeo que se hizo hace algunas semanas. El mensaje informa que la demora se debe al lento avance de la construcción del puente en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Si esta situación continúa, la carretera terminará destruida en su totalidad. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía como lo hacemos todas las noches y recordándole que hay más noticias por Guatevisión. El día de mañana regresamos y por lo pronto las plataformas digitales a su disposición. Hasta pronto, descansen.